Muy buenas tardes, bienvenido a este corte informativo. Hoy es martes 6 de junio de 2023. Soy Laura Murillo y en los próximos minutos le presentaré la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Saludo a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. El Pleno de la Corte invalidó disposiciones de la Ley de Expropiación de Nayarit que afectan derechos de personas con discapacidad. La defensa del medio ambiente es un asunto de interés colectivo, afirmó la ministra presidenta Norma Lucía Piña. El Consejo de la Judicatura Federal reestructura las áreas administrativas que dependen de la Secretaría General. Y nos enlazamos hasta el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde mi compañero Mario López Peña nos tiene los detalles de lo que aconteció en la sesión del Pleno de este martes. Adelante, Mario, por favor, con tu reporte. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucionales diversas disposiciones tanto de Nayarit como de Quintana Roo. En el primer caso, invalidó porciones de la Ley de Expropiación para el Estado de Nayarit. Se trata de disposiciones que impactaban en el derecho a la propiedad de personas con discapacidad. El Pleno declaró inválidas estas normas por no haber consulta previa a las personas con discapacidad. También invalidó que en esta norma se establecieran como causa de utilidad pública la prevención de cualquier tipo de alteración de la paz pública, la tranquilidad o seguridad sociales. Así lo explicó el ministro ponente. Se invalida la causa de utilidad pública que regula el artículo impugnado, consistente en la prevención de cualquier tipo de alteración de la paz pública, la tranquilidad o seguridad sociales, al resultar ambigua y al generar un amplio margen de discrecionalidad a la autoridad administrativa para determinar qué alteraciones encuadran en la hipótesis normativa para sustentar un acto expropiatorio, lo cual transgrede el principio de seguridad pública. Te comento, Laura, en el segundo asunto, el Pleno declaró inconstitucionales disposiciones de las leyes de víctimas y del Instituto de Defensoría Pública de Quintana Roo. Esto porque no hubo consulta previa a personas con discapacidad y a pueblos y comunidades indígenas. Entre las normas invalidadas había unas que contenían la figura de intérpretes para personas indígenas o con discapacidad e incluso una unidad especializada de asesoramiento a personas indígenas. Estos fueron los dos asuntos resueltos por la Corte en esta sesión. Muchas gracias, Mario, por tu reporte y los detalles de esta información en el noticiario nocturno. Y en otro tema, durante el foro que organizó la Suprema Corte para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente, la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández destacó el valor de ejercer el derecho de acceso a la información sobre las acciones que impactan en la naturaleza para tomar mejores decisiones. Asimismo, llamó a las personas impartidoras de justicia a honrar la Constitución con sentencias protectoras del medio ambiente, recordando que desde 1917 la Carta Magna concede una importancia central al medio ambiente y a la conservación de la naturaleza, y la jurisprudencia de la Corte ha fortalecido su protección y defensa como una cuestión de interés colectivo. Porque si los jueces tenemos la obligación constitucional de proteger la vida, la salud, el acceso al agua segura y suficiente, a una alimentación adecuada, a una vida digna, a un futuro sustentable, tenemos entonces inevitablemente que proteger a la naturaleza y sus servicios ambientales. Honremos a nuestro país garantizando en igualdad los derechos fundamentales de todas las personas, protegiendo para ello a la naturaleza y al medio ambiente.
Por su parte, la primera sala de la Corte determinó que el interés legítimo en el juicio de amparo indirecto en materia ambiental se acredita con la sola existencia de un vínculo entre quien alega ser titular del derecho y los servicios ambientales que presta el ecosistema presuntamente vulnerado. Vínculo que surge cuando la parte quejosa demuestra habitar o utilizar la zona adyacente en la que impactan los servicios ambientales que prestan los ecosistemas y que benefician al ser humano y al propio medio ambiente, sin necesidad de demostrar que el daño al medio ambiente exista, atendiendo al principio de precaución referido, pues el posible daño debe constituir el fondo del juicio. Dicho interés en juicios ambientales se rige por la obligación del Estado de fomentar la participación ciudadana en la protección del medio ambiente y de crear entornos propicios para este fin, motivo por el cual el análisis de los servicios ambientales debe ser bajo el principio de precaución, es decir, el hecho de no aportar pruebas científicas no implica que un determinado ecosistema no brinde un servicio ambiental. En tanto, la Asociación Mexicana de Juzgadoras recordó que las mujeres juegan un rol clave en la defensa del medio ambiente, por lo que el principal reto es garantizar el acceso a la justicia y prevenir la invasión de territorios con el fin de impulsar el desarrollo sin afectar al medio ambiente. Indicaron que la pobreza va de la mano de la desigualdad y en el caso de las mujeres, entre más pobres, más vulnerables. Puntualizó que en las comunidades indígenas las mujeres están a cargo de la gestión de los recursos naturales, es decir, del agua, alimentos, territorio agrícola y leña. Sin embargo, no deciden en sus comunidades. Las asimetrías de género son múltiples en la propiedad de la tierra y participación en actividades primarias como la agricultura, pesca y minería, lo que impacta negativamente en el acceso, uso y control de los recursos naturales, así como en el acceso a un medio ambiente limpio y saludable. Ello refleja que las estructuras tradicionales perpetúan los desequilibrios y restringen la capacidad de las mujeres para superar las desigualdades que enfrentan, lo que afecta su papel en la gestión del medio ambiente. El Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer el acuerdo del Pleno que reforma, adiciona y deroga disposiciones relacionadas con la reestructuración de las áreas administrativas incorporadas a la Secretaría General de la Presidencia, entre las que se encuentran la Coordinación General de Planeación Institucional, las unidades para la consolidación del nuevo sistema de justicia penal y para la implementación de la reforma en justicia laboral, la Unidad de Prevención y Combate a la Violencia Laboral y al Acoso Sexual, entre otras. Las modificaciones precisan los requisitos que deben cumplir las o los titulares de las distintas coordinaciones y unidades, así como las tareas que deben desempeñar para el adecuado funcionamiento del Consejo de la Judicatura Federal. En el caso de la Unidad de Prevención y Combate a la Violencia Laboral y al Acoso Sexual, además de orientar a las víctimas en la presentación de quejas y acompañarlas bajo un enfoque de justicia restaurativa, llevará a cabo una encuesta anual entre todo el personal del Consejo con el fin de elaborar programas que ayuden a mejorar el entorno laboral. El Pleno Regional en Materia Civil de la región Centro-Norte con residencia en la Ciudad de México estableció que en el juicio sobre pérdida de la patria potestad fundado en el incumplimiento de proporcionar alimentos a un menor de edad debe estimarse de litis abierta, lo que implica que se podrán considerar aspectos y hechos no planteados en la demanda o que se configuraron con posterioridad al inicio del juicio, siempre y cuando se respete el derecho de audiencia de la parte demandada. El órgano jurisdiccional explicó que el interés superior del menor faculta a los juzgadores para armonizar normas y principios siempre que advierta que su aplicación afectaría o obstaculizaría el pleno ejercicio de sus derechos. En estos casos, para conciliar el interés del menor con el derecho de audiencia de la parte demandada, la persona juzgadora estará obligada a hacer del conocimiento de este último la nueva causa o causas advertidas que pudieran llevar a la pérdida de la patria potestad, concediéndole un término razonable para que haga valer lo que estime pertinente. Vamos a una pausa y continuamos con más. Al regresar, demandan recursos para la adecuada implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Y titulares de poderes judiciales de distintas entidades del país pidieron a diputados que se les asignen los recursos necesarios para implementar de manera adecuada el recién aprobado Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ahí se encuentra mi compañero Óscar González, quien tiene los detalles de esta información. Adelante, Óscar, por favor. Con gusto en saludarte, muchas gracias. Efectivamente, nos encontramos en la Cámara de Diputados en esta reunión entre la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, en donde se ha señalado que la falta de recursos financieros, humanos y de infraestructura mantiene en riesgo la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Una advertencia que hizo el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México y también presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, el magistrado Rafael Guerra Álvarez. Vamos a ver. A la fecha, no están aseguradas estas condiciones de igualdad a nivel jurídico, institucional, presupuestal y financiero. Incluso se pone en grave riesgo la autonomía e independencia de los poderes judiciales al condicionarse, limitarse y restringirse el ejercicio de sus facultades orgánicas y jurisdiccionales, lo cual afecta la división de poderes y su independencia constitucional. Por su parte, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Erasmo González Robledo, respondió que será tarea de todos alcanzar la justicia para los mexicanos, por lo que dijo, en el Congreso son conscientes de que se requiere de la mayor colaboración. Por ahora el reporte que tenemos. Muchas gracias, Óscar, por tu reporte. Y bueno, en otros temas, la Escuela Federal de Formación Judicial abrió la convocatoria para participar en el curso autogestivo en línea sobre el Protocolo de Estambul y la Defensa Pública Federal. Está dirigido a personal del Instituto Federal de la Defensoría Pública, asesores jurídicos y defensores penales para que conozcan e incorporen en su quehacer los estándares internacionales y nacionales en materia de prevención, investigación y sanción de la tortura. Puede consultar los requisitos y el temario en el sitio escuelajudicial.cjf.gov.mx. Y como parte de su campaña para difundir las tesis y jurisprudencias más importantes del Poder Judicial de la Federación sobre paridad de género, la Sala Monterrey destacó en esta ocasión una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se trata de la jurisprudencia PJ 13/2019, con la que el Pleno de la Corte determinó que el derecho fundamental a ser votado de los candidatos de mayoría relativa que no resultaron ganadores por este principio no puede ser por sí mismo un argumento válido para que las entidades federativas dejen de implementar acciones tendientes a la paridad de género en la asignación de escaños por el principio de representación proporcional. Asimismo, tampoco puede ser razón para dejar de favorecer a través de esas medidas correctivas la integración paritaria de los congresos locales. El Poder Judicial de Michoacán convocó a juezas y jueces menores y comunales para conocer sus opiniones y necesidades, así como impulsar la capacitación y los concursos de oposición para escalar en la carrera judicial. En el Estado de México se llevó a cabo el taller de audiencias de los tribunales de tratamientos de adicciones para reforzar los conocimientos y brindar herramientas a los equipos disciplinarios que participan en el programa de justicia terapéutica. El Poder Judicial de Chiapas participó en la primera sesión ordinaria del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, con el fin de colaborar en el diseño de políticas públicas dirigidas a la disminución de este fenómeno. El Poder Judicial de la capital del país puso a disposición del público en general el glosario digital LGBTTI para conocer mejor los términos de uso general al abordar la diversidad sexual. Descarga gratuita en su sitio web y en sus redes sociales. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza.
Y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa publicó el acuerdo que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública. Contempla la creación de un comité de transparencia que instruirá, coordinará y supervisará el cumplimiento de las obligaciones en la materia, integrado por un magistrado o magistrada, así como por los titulares de la Secretaría Operativa de Administración y del órgano interno de control. Este comité también establecerá los mecanismos para la atención de las solicitudes de acceso a la información, además de que aprobará y supervisará el programa de capacitación en materia de transparencia y acceso a la información. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer su informe temático sobre el impacto que tuvieron las medidas y estrategias aprobadas por los estados para contener la pandemia por COVID-19. En los primeros meses de la emergencia, la mitad de los estados en América impusieron medidas obligatorias de restricción a la movilidad. En 33 estados, las escuelas fueron cerradas, mientras que 34 países adoptaron restricciones sobre sus fronteras. En algunos casos, estas y otras medidas tuvieron consecuencias adversas para la protección de los derechos humanos. Así concluimos esta emisión. Gracias por su atención. Lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. No se pierda a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 horas el noticiario nocturno. Soy Laura Murillo. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.